Carbón. Un diamante es solo un trozo de carbón que soporta una presión extraordinaria. Buenos días, compañeros. Hoy mi equipo, conformado por Aldo Hernández, Isabela Quiroz, Paola Vega, yo, José Velázquez y Daisy, vamos a presentar el tema de carbón. Bueno, entonces empezaremos con una pequeña introducción. El carbón o carbón mineral es una roca sedimentaria organógena de color negro. Esta es muy rica en carbono y con cantidades variables de otros elementos, principalmente el hidrógeno, el azufre, el oxígeno y el nitrógeno. Principalmente es utilizada como combustible fósil. La mayoría del carbón explotado se formó a partir de los vegetales que crecieron durante los periodos carbonífero hace 359 a 299 millones de años y Cretácico hace 145 a 66 millones de años. Al ser ambos periodos de gran extensión temporal y situarse gran parte de los medios sedimentarios favorables para su acumulación y conservación en latitudes intertropicales, es un recurso no renovable. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la historia del carbón. El carbón viene del latín carbo onis, que significa carbón. Fue descubierto en la prehistoria y era conocido en la antigüedad, en la que se manufacturaban mediante la combustión incompleta de materiales orgánicos. Los últimos alótropos conocidos, los fullerenos, que también son abreviados como C60, fueron descubiertos como subproducto en experimentos realizados con gases moleculares a mediados de la década de los 80. Se asemejaban a un balón de fútbol, por lo que coloquialmente se le llamaban futbolenos. Newton en 1704 intuyó. El carbón se origina por la descomposición de vegetales terrestres que se acumulan en zonas pantanosas, lagunares o marinas, de poca profundidad. Los restos vegetales se van acumulando en el fondo de una cuenca, quedan cubiertos de agua y, por lo tanto, protegidos del aire, que los degradaría. Comienza una lenta transformación por la acción de bacterias anaerobias, un tipo de microorganismos que no necesitan oxígeno para vivir. Con el tiempo se produce un progresivo enriquecimiento en carbono. Posteriormente pueden cubrirse con depósitos arcillosos, lo que contribuirá al mantenimiento del ambiente anaerobio, adecuado para que continúe el proceso de carbonización. Se estima que una capa de carbón de 1 metro de espesor proviene de la transformación por diferentes procesos durante la diagénesis de más de 10 metros de limos carbonosos. En las cuencas carboníferas, las capas de carbón están intercaladas con otras capas de rocas sedimentarias, como por ejemplo las areniscas, arcillas, conglomerados y en algunos casos hay rocas metamórficas como esquistos y pizarras. Esto se debe a la forma y el lugar donde se genera el carbón, como por ejemplo un gran bosque está situado cerca del litoral y el mar invade la costa. El bosque queda progresivamente sumergido por una transgeneración marina, por descenso del continente o por una subida del nivel del mar, y los restos vegetales se acumulan entre los sedimentos de la plataforma litoral. Si continúa el descenso del continente o la subida del nivel del mar, el bosque queda totalmente inundado. Las zonas emergidas cercanas comienzan a erosionarse y los productos resultantes, arenas y arcillas, cubren los restos de los vegetales que se van transformando en carbono. La producción mundial de carbón tiene a China como su principal actor, con un 49% de la producción mundial. El país asiático lidera el mercado, seguido por los Estados Unidos con el 14%, casi 8 millones de toneladas de carbón son producidas anualmente y se calcula que existen reservas para unos 110 años. Características. El análisis elemental es un ensayo químico que proporciona la fracción másica de cada uno de los 5 elementos, que componen principalmente todos los tipos de carbón: carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y azufre. El carbón se le conoce como un combustible sólido, que lo constituyen rocas sedimentarias ricas en carbono y de muy sencilla identificación por su característico color negro o pardo oscuro. Además de su importante presencia, hay muchos otros elementos, caso del azufre, oxígeno, nitrógeno o hidrógeno. Existen numerosas variedades de carbono.
las cuales se pueden clasificar según características como humedad, porcentaje en materias minerales no combustibles, cenizas, el poder calorífico, inflamabilidad, en conexión con el porcentaje de elementos volátiles. El coque es un producto que se deriva de la pirólisis del carbón. Se utiliza como combustible y reductor en las industrias. Su uso en los altos hornos siderúrgicos da como resultado a los 2/3 del acero mundial. El mundial que utilice coque de carbón. Su mezcla con hierro da como resultado a una mezcla en la que obteniendo mayor elasticidad y resistencia. El acero es un hierro enriquecido con aproximadamente 1.2% de carbón. Carbón mineral. Para comprender cómo llegó a formarse este mineral a partir de sustancias vegetales, debemos remontarnos al período carbonífero. Hace unos 360 millones de años, la primera parte de ese proceso de formación comienza con la descomposición de vegetales terrestres, cuando el planeta estaba cubierto por extensos bloques de helechos y equisetos, que fueron acumulándose en regiones pantanosas, de lagunas y cuencas marítimas. Todos estos vegetales en forma de restos se acumularon en el fondo de esas cuencas y al ser cubiertos por el agua quedaron protegidos del aire y de su acción degradante. En este punto comienza la acción de las bacterias anaeróbicas, organismos que no necesitan la presencia de oxígeno para su supervivencia, que inician el proceso de descomposición. Esto va provocando un paulatino enriquecimiento en el carbono de estos restos. Estos restos en descomposición, que luego van formando el carbón mineral, empiezan a ser cubiertos por depósitos arcillosos y de esta manera el proceso anaeróbico se potenciará. Estas capas arcillosas y con restos vegetales se cubren por otras rocas sedimentarias y comienza un proceso denominado carbonización. Los movimientos de las placas tectónicas, la presión de las rocas sedimentarias y el aumento de la temperatura comienzan a provocar transformaciones físicas y químicas de estos restos vegetales. La presión va a modificar las propiedades físicas, aumentando la dureza, la resistencia y la porosidad. Por su parte, la temperatura producirá cambios químicos, aumentando la presencia de carbono y reduciendo el oxígeno y el nitrógeno. De esta forma se genera el carbón mineral. Continuamos hablando de la clasificación y tipos de carbón. En los yacimientos existen diversos tipos de carbón mineral y para su clasificación se realizan exámenes químicos destinados a establecer los porcentajes de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y azufre. Estos elementos conforman la parte del combustible mineral. Pueden contar con la presencia de otros elementos que al final de la combustión quedan como cenizas, pero no son considerados en estas pruebas. La turba es material orgánico, su color es amarillento, pardo o negro. Se puede decir que la turba es la primera parte de la transformación de los vegetales en carbón, y la presencia de carbono es escasa, no supera ni el 60%. Es un combustible de baja calidad y que tiene poco efecto calórico. Luego de la turba, le sigue el lignito, algo más rico en carbono, pero con una alta presencia de agua, lo que lo convierte en un mal combustible. Es de color negro o pardo muy oscuro y de consistencia leñosa. A pesar de su baja combustibilidad, el lignito es utilizado aún en algunas centrales térmicas actuales. La hulla es una de las clasificaciones que recibe el carbón mineral, de mayor capacidad de combustión. Esto se debe a la mayor presencia de carbono, que va desde un 75% a un 90%. El resto de los elementos volátiles constituye un 20% aproximadamente, con una importante presencia de azufre que lo convierte en un combustible contaminante. Fue muy utilizado en la industria siderúrgica, pero fue paulatinamente reemplazado por el petróleo y el gas natural. Se utiliza actualmente en algunas centrales térmicas. Por último, tenemos la antracita, el carbón de mejor calidad, poco contaminante debido a su alta presencia de carbono y bajo porcentaje de cenizas y material volátil. Es de color negro brillante y extrema dureza. Beneficios del carbón. Es un material rocoso y mineral muy abundante. Las reservas de carbón son muy extensas y se encuentran presentes geográficamente en diversos países del mundo.
En la actualidad, el carbón es explotado en muchas naciones y su comercio se encuentra ampliamente diversificado. Es un material y combustible muy seguro, el cual el carbón es el combustible fósil más seguro para transportado y almacenado y utilizado por no ser extremadamente tóxico ni inflamable, pues en el estado natural es muy estable. Logra producir energética a bajo costo. En comparación con las otras fuentes energéticas a base de combustibles fósiles, el carbón es económico, lo que representa una producción energética de bajo costo, en beneficio a las empresas de electricidad y el consumidor final. Tiene una inmensa capacidad calórica. De este mineral es posible obtener una enorme cantidad de energía con muy poco volumen del mismo, pues tiene una gran potencia energética por cada unidad de masa. Es un mineral y material geológico muy versátil. El carbón no se encuentra limitado para su uso en el tema de generación de electricidad, sino también es ampliamente utilizado como materia prima e insumo de los principales industriales pesadas a nivel mundial. Es un mineral poco estratégico. Para nadie es un secreto que el petróleo es un recurso estratégico a nivel mundial, que lo hace un producto ampliamente codiciado por las grandes potencias que son sus principales consumidores, a tal punto que los países que tienen las reservas más grandes en su mayoría tengan enormes situaciones de inestabilidad política y social. Representa un suministro seguro. Las grandes reservas de este mineral y su disposición en el mundo genera una mayor seguridad en los suministros, además de mejorar sus condiciones de mercado favorable entre las partes. Es un material muy necesario y bastante utilizado. El uso del carbón es altamente requerido en la actualidad. No depende de factores climáticos, pero sí de factores geológicos. El carbón como mineral y fuente energética no depende de factores externos ni condiciones climatológicas, lo que significa una ventaja sobre las fuentes de energía no renovables. La tecnología lo ha convertido en el recurso energético más limpio y eficiente. A través de las modernas centrales eléctricas a base del carbón se limita la nocividad de residuos y desecho, además de incrementar su eficiencia como combustible. ¿Por qué usar carbón? El carbón es abundante y muy repartido en el mundo. El carbón está disponible en Chile y en diversas fuentes en el mercado internacional. El carbón tiene un precio asequible. El carbón es seguro de transportar y almacenar. La energía eléctrica en base a carbón ha sido confiable a lo largo del tiempo. Con las tecnologías existentes, el carbón puede usarse con respeto al medio ambiente. Vamos a hablar de qué es el carbón. El carbón es una roca que además de carbón contiene hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno en cantidades que pueden variar de una muestra a otra. El carbón mineral originó principalmente en la época del Carbonífero, a partir de vegetales depositados en pantanos y lagunas, que datan de hace 300 a 360 millones de años. El carbón es un combustible fósil que al quemarse origina gases de efecto invernadero y por consiguiente, este contribuye al calentamiento global y al cambio climático. En la actualidad, el carbón se utiliza principalmente en las plantas termoeléctricas para generar electricidad en la industria siderúrgica y en las fábricas de cemento. Existe un movimiento apoyado por 70 países, regiones y empresas dispuestos a abandonar el carbón. Pero todavía hay numerosos países que se resisten a cambiar los patrones energéticos sostenibles y se aferran a las energías tradicionales como lo es el carbón. ¿Cómo afecta el carbón al medio ambiente? El carbón es un combustible fósil con un alto contenido de CO2. Al quemarse, sus gases contribuyen a incrementar el efecto invernadero natural del planeta. Como consecuencia, se produce el calentamiento global, cuyo resultado es el cambio climático de la Tierra. El uso del carbón, además, provoca serios daños locales al medio ambiente. Las explotaciones mineras de carbón
producen importantes impactos ambientales sobre el suelo, el agua y el aire. En el proceso de combustión del carbón se liberan sustancias al aire que causan contaminación ambiental, smog y lluvia ácida, con efectos nocivos para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación generada por el uso de combustibles sólidos como el carbón en los hogares provoca el 5% de las muertes y enfermedades en 21 países del mundo, la mayor parte de ellos del África. Otras causas derivadas de la explotación de minas de carbón son la destrucción de hábitats y ecosistemas de las especies circundantes a las minas, así como el impacto visual de la zona. Para extraer el carbón que se encuentra en profundidades debajo de algunas montañas, se debe detonar su superficie. Un área equivalente al tamaño del estado de Delaware ha sido planada para este procedimiento, según un estudio. La primera vez que se puso en práctica fue en la década de 1970, según BBC Mundo.